La ketane de Garok crujió al desprenderse del pecho del muchacho. La hoja, ahora teñida de rojo, goteó sobre la tierra. El líquido carmesí serpenteó entre las piedras, formando un charco cerca de él. Sus ojos recorrieron el rostro inerte, completamente pálido y lleno de sangre. Tenía una melena roja y una piel morena propia de los Aradim. Era la primera vez que Garok veía a uno tan joven en el campo de batalla. 16 inviernos, quizás 17. La piel del muchacho conservaba el brillo nacarado de quien nunca había conocido una cicatriz antes de aquella guerra maldita. Al inclinarse para limpiar la hoja con los harapos del muerto, un mechón de su propio cabello, entrecano y embadurnado de ceniza, rozó la herida abierta. La sangre aún caliente emanaba un vapor tenue que le hacía arder las fosas nasales. A lo lejos, un coro de espadas se enfrentaba al choque incesante de armaduras, mientras los gemidos de los moribundos retumbaban en el aire, como un lamento colectivo. Garok hundió los talones en el barro, no el fango pegajoso de las lluvias primaverales, sino una costra crujiente de tierra y sangre cuajada, y sintió como las suelas de sus botas se adherían al suelo con cada paso. Todavía se cuestionaba, una vez más, la razón de aquella guerra. La razón de tener que manchar todos los días su ketane de sangre. No entendía por qué las coronas no podían vivir en armonía. Incluso los de la misma se enfrentaban ahora entre sí. El mundo de Beltara siempre se caracterizó por la diversidad de especies que lo habitaban. Desde los humanos, conocidos por su gran adaptabilidad, hasta los escarnianos, cuya abrumadora fuerza hacía temblar al resto. Cada rincón, poblado por diferentes criaturas. Al principio, todas convivían en paz. Sin embargo, con el pasar de los años, las grietas en la armonía de Beltara comenzaron a manifestarse. De esta forma, la diversidad que una vez fue su gran característica se convirtió en su mayor debilidad. Los conflictos escalaron a tal punto que el comienzo de una guerra fue inevitable. Absorto en sus pensamientos, Garok no notó la sombra que se acercaba. Un guerrero Aradim emergió de entre los escombros. Estaba gravemente herido, sin un brazo y desangrándose a medida que avanzaba. En pocos minutos estaría muerto, pero si podía llevarse consigo a un enemigo valdría la pena. Garok giró, demasiado lento, las articulaciones protestando como bisagras oxidadas. Aún herido, contaba con la fuerza necesaria para acabar con alguien distraído. Garok apenas fue capaz de reaccionar, apenas fue capaz de envainar su espada cuando el Aradim ya se desplomaba, la garganta abierta por el filo de una espada. Su sangre brotó en un arco que alcanzó a manchar las vendas de lino en el brazo izquierdo de Garok. ¿Pretendes regalarles tu cuello en bandeja? No puedes estar distraído en medio del campo de batalla. Masculló un hombre, sacudiendo su espada con un movimiento de su muñeca que esparció gotas escarlatas sobre la tierra. El hombre, envuelto en ropajes blancos, bordados con el emblema del halcón devorando su propia cola, avanzaba con pasos medidos entre los cuerpos caídos. Aunque ninguno de los cadáveres se movía, una confusa neblina de sonidos flotaba en el aire, gemidos de dolor, alaridos de pena. Algunos de los cuerpos eran incluso de sus camaradas. Ya no tenía sentido pensar en ellos. Dieron su vida para acabar con las tropas enemigas. Cumplieron su función, y eso era lo único que importaba en una guerra. Garok se giró y se encontró con la mirada de su superior, Dorban, el hombre que ahora comandaba el Escuadrón 2 tras la reciente muerte de Caspian, el hermano mayor de Garok. Te veo muy distraído. ¿Te encuentras bien? Garok asintió, envainando la ketane con torpeza, mientras el superior no esbozaba más que una mueca de desaprobación antes de darle la espalda. Te recuerdo que puedes contar conmigo para lo que necesites. Después de todo, Caspian me dejó al cuidado de su querido hermano pequeño. Mientras yo siga vivo, tengo el deber de protegerte. Le debo mucho a tu hermano. En el fondo Garok deseaba que su hermano mayor estuviese allí junto a él. Una punzada lo atravesó al pensar en el talento y la fuerza de su hermano, siempre un paso adelante, y en cómo la suerte lo había relegado a un pelotón sin siquiera número. Rara vez eran enviados a combatir y cuando lo hacían lo más probable era que terminasen muriendo. A pesar de pertenecer a la Guardia Real, estaban lo más bajo de todo. No vestían armaduras como el resto. Únicamente unos ropajes modestos compuestos por una camisa de lino, botas de cuero y un manto beige. Todas sus prendas, manchadas por la sangre de la batalla. Todavía no entendía por qué seguía vivo.
En la batalla perdió incluso a su guardián. Será mejor que nos vayamos, propuso Dorban acercándose hacia el resto de los miembros del pelotón. Los enemigos pueden volver en cualquier momento. Garok se unió al avance de su pelotón. A su alrededor resonaban una gran cantidad de gritos, algunos de dolor, otros de ira. Se mezclaban con el estruendo de las armas y los rugidos de algunas criaturas. El caos del campo de batalla era como una tormenta desatada y él se sentía como una simple hoja en medio de ella. Al volver en sí, a Garok lo encaraba un enorme escarniano que emergió de entre el humo. Sus ojos, dos brasas encendidas, fulguraban con furia descontrolada. Había perdido el juicio. Garok retrocedió varios pasos. Después de todo, la valentía nunca había sido su mayor virtud. El escarniano, aunque estaba herido, seguía intimidando con su presencia. Sus alas rasgadas y las cicatrices que surcaban su cuerpo dejaban entrever que no era su primera batalla del día. Mientras Garok apenas podía mantenerse en pie, Dorban alzó su espada, dirigiéndose hacia los de su pelotón. ¿Preparados para combatir? Preparados. Vinculaos. Ordenó, y los guardianes que acompañaban a los guerreros desaparecieron y una aura luminosa comenzó a rodearlos. Con sus armas en mano, avanzaron contra el escarniano. Algunos fueron arrojados por los aires con un solo movimiento de su poderosa cola, otros continuaron impasibles, canalizando sus enlaces para hacerlo retroceder. La criatura lanzó un rugido que estremeció la tierra, escupiendo llamas que envolvieron a varios soldados. Las llamas lamieron el costado de Garok, chamuscando el pelo de sus antebrazos. El olor a carne quemada se mezcló con el dulzor nauseabundo de la grasa derretida de los cadáveres cercanos. La batalla fue encarnizada. Garok esquivaba y atacaba, sus movimientos eran torpes comparados con la destreza de sus camaradas. Sentía el peso de la espada como si fuera de plomo, y cada golpe resonaba en sus brazos doloridos. Flanco izquierdo. Garok esquivó un violento zarpazo, sintiendo el viento de la embestida moverle los cabellos. Su espada trazó un arco débil, rebotando en las escamas como un pájaro contra un muro de piedra. Clavó la hoja en la unión entre dos placas ventrels, justo cuando Dorban saltaba sobre el lomo de la bestia. La cola del escarniano impactó en el costado de Garok provocando que sus costillas cediesen por el chasquido, por el dolor agudo que comenzó a nublarle la vista. Cayó de rodillas, escupiendo sangre mientras miraba fijamente a los ojos del escarniano. Quizás, este sea el fin. Tras la ardua batalla, Garok rodeó el cadáver del gran escarniano que ahora yacía en el suelo y se detuvo, exhausto. Su cabeza estaba desprendida del mismo. Los ojos rojos que antes ardían con furia ahora estaban apagados, vacíos como pozos sin fondo. Incluso muerto, aún le hacía estremecerse. Había sido una dura batalla. Se necesitó de varios guerreros solo para acabar con uno de ellos. Sus dedos entumecidos se cerraron sobre el mango de la espada mientras la clavaba en el suelo. Al arrodillarse, el acero de sus rodilleras crujió contra los guijarros en la tierra revuelta. Por un instante pensó que sería su última batalla. Que todo terminaría allí. Pero logró sobrevivir. Otra vez. La voz de Dorban anunciando la retirada emergió tras él. Al contrario que él, Dorban no parecía cansado, incluso a pesar de haber sido de los que más habían luchado. Su espada estaba limpia como si acabara de salir de la forja. Ni una hora en el mango tallado, ni una abolladura en la cota de malla. Si por él fuera, podría enfrentarse a otra horda de enemigos. Garok no sería capaz. Los guerreros se reagruparon entre escombros y cuerpos dispersos, algunos auxiliaron a los heridos, otros reunieron lo que quedaba de sus pertenencias en medio del caos. Garok apretó los dientes al incorporarse. Sus piernas temblaban como si fueran gelatina. Mientras retomaba el camino por el campo de batalla, presionó la herida en su pecho que le había causado el escarniano. El dolor regresaba con intensidad. Recordó el frasco vacío en su cinturón, 3 gotas de elixir fernal, suficiente para mantenerlo en pie a pesar de estar herido. Su efecto se desvaneció hacía ya varios minutos. Garok sabía que podría haber caído. Entre sus compañeros no era el mejor, tampoco el peor. Gente más fuerte que él cayó en combate. Ahora solo quedaban los restos de lo que antes era una lucha encarnizada.
La mayoría de las tropas se habían retirado. Volverían al día siguiente. Bajó la vista hacia su espada. Estaba manchada de sangre seca. La sangre de sus enemigos, y también la de algunos aliados. La imagen de Caspian agonizando de dolor apoyado sobre una roca se le vino a la cabeza. A pesar de lo mucho que le dolía, sabía que era lo mejor. No quería verlo sufrir más. No tenía otra opción, mucho menos si era su propio hermano quien le rogaba acabar con su vida. Si iba a morir, no quería entregarle el favor de la muerte a un enemigo. Aún recordaba cómo Caspian agarró su espada y la apuntó hacia su propio corazón. Garok solo tuvo que mover el brazo. Con eso, su hermano descansaría en paz. Se dirigió hacia la montaña. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos rojizos y naranjas. Las nubes se teñían de púrpura, creando un paisaje tan hermoso como desolador. Su escuadrón había regresado hace tiempo. Posiblemente, él fuese el único que faltaba por llegar. De los que seguían vivos, claro. Al alcanzar el risco, divisó una figura solitaria contemplando el cao. Un elfo de piel clara y cabellos blancos como la nieve. Sus orejas puntiagudas asomaban bajo la capucha de su túnica blanca, adornada con bordados plateados. Garok, al reconocerlo, vaciló un instante. ¿El Swin? La voz de Garok se perdió en el murmullo del viento. El elfo giró lentamente, y sus ojos azules, fríos y profundos, fijaron al guerrero. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque sus mundos parecían distantes, uno forjado en la ruda fragilidad humana y el otro en la etérea quietud de los elfos, ambos compartían el mismo peso de la guerra. Veo que el invierno aún no reclama tu alma, comentó el Gun, con voz baja y serena, mientras sus ojos recorrían los restos dispersos del campo. ¿Caspian no te acompaña? Garok bajó la mirada antes de responder, clavando sus ojos en el suelo. El Gun inclinó la cabeza, sus orejas puntiagudas temblando levemente. Los elfos solían hacerlo luego de que un compañero cayese en combate. Comprendió lo que había ocurrido sin necesidad de palabras. En la guerra siempre caía gente. La muerte era una vieja conocida, después de todo. La mayoría se han retirado, Murmuró el Gun, dejando que su mirada se perdiera en el contorno de los pelotones dispersos. Volverán mañana, al amanecer. como todos los días. ¿Hasta cuándo seguiremos encadenados a este ciclo de sangre? Protestó Garok apretando los puños con toda la fuerza que pudo reunir. Cada día era una repetición del anterior, una espiral sin fin de violencia y pérdida. El Gun desvió la mirada. Habían sido años de tortura para los dos, aunque se habían terminado acostumbrando. Con el tiempo, la sangre que empañaba el suelo se volvió algo tan cotidiano como desayunar en la mañana. Acabar con la vida de sus enemigos era ahora su única misión. Pero, ¿para qué? ¿Para demostrar que una corona es mejor que otra? Sin mediar palabra, el Gun desenfundó su espada. La hoja, de un metal reluciente, reflejaba los últimos destellos del sol. Apuntó el arma hacia Garok, cuyos ojos se abrieron con sorpresa y desconcierto. Pero, en el fondo, sabía que debía pasar. Alzó su espada, sus dedos aferrándose al mango, notando cómo el frío del acero contrastaba con el calor que recorría todo su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, y sus piernas comenzaron a temblar. Los dos se miraron por unos segundos, inmóviles. El Gun mantenía una expresión serena. Sabía que ninguno de los dos estaba en condiciones de pelear. Lentamente, bajó su espada y la clavó en el suelo. Garok, comprendiendo el gesto, hizo lo mismo. Mientras lo hacía, la voz de el Gun resonó a su lado mezclándose con el sonido del metal siendo clavado en la tierra. Pongamos fin a esta guerra. ¿Qué? Garok no sabía de qué estaba hablando el Gun. ¿Acaso se había vuelto loco? Pero, su propuesta no parecía tan mala idea. ¿De verdad crees que podremos? No, nosotros no. Es imposible detener la guerra solos. Incluso si tuviésemos a una región entera de nuestro lado, nunca podríamos detener este conflicto que ha perdurado por tantos siglos. Explicó, mirando a Garok con la frialdad de quien ha soportado años de conflictos. Pero, aún así, podemos intentarlo.
la guerra algún día acabará. Eso es cierto. Aunque, ¿crees que cuando lo haga los conflictos cesarán? Por supuesto que no. El odio persistirá. Pero, piénsalo bien. Con nuestros esfuerzos puede que alguien llegue a pensar lo mismo. Si alguien alza la voz contra este odio, si nuestros esfuerzos inspiran a otros, quizá algún día la balanza se incline. Garok contempló el rostro del elfo, buscando señales de burla o locura, pero solo encontró una determinación profunda y sincera. Aunque realmente Garok no estaba seguro, decidió aceptar. Supongo que no perdemos nada por intentarlo. Elgum se inclinó, extrayendo su espada del suelo y desapareciendo entre las sombras que engullían el paisaje, dejando a Garok solo con su propio reflejo en el crepúsculo. El soldado liberó su arma del agarre de la tierra y se encaminó hacia el campamento donde su escuadrón lo esperaba. Mientras se alejaba, se preguntó si de verdad tendrían alguna esperanza de cumplir su objetivo, de poner fin a aquella guerra absurda. Estaba claro que ellos no, pero... quizás... algún día... alguien pueda lograrlo.